Gloria al Señor. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. En el tiempo de la alabanza escuché la palabra del Señor y eso fue lo que me trajo tanto quebrantamiento, porque solo 3 palabras, pero sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Y lo único que me dijo el Señor fue: yo estoy contigo. Fue todo lo que me dijo, pero no pude resistir y fue algo de verdad hermoso. Hermoso. El Dios de la creación, el Dios todopoderoso, que se acerque a nosotros y que nos hable. Que el Dios todopoderoso sepa quiénes somos nosotros, que nos llame hijos. Eso es algo, mis hermanos, que no tiene precio. Es algo que no tiene precio, es algo maravilloso. Muchas gracias. Así es que, lindo, muy bella la presencia de Dios. Yo quiero invitarlos a eso, a que sigan aumentando la presencia del Señor en sus vidas, a que sigan adorándole al Señor con todas sus fuerzas. Es en medio de esos tiempos de adoración donde Dios viene y nos liberta de tantas cosas y nos da fuerzas nuevas y nos habla y nos visita. Y bueno, vamos entonces a comenzar. Abrimos nuestras Biblias en Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59. Gloria al Señor. No veo a nadie conectado. Ahí estoy transmitiendo en vivo. Sí, desde el grupo. Gloria al Señor. Ahí está Juanito conectado. Muy bien. Ahí se están comenzando a conectar los hermanos. Gloria al Señor. Había tal vez algún problema con la conexión, pero ya ahí están ingresando todos. Sean muy bienvenidos. En esta mañana quiero hablarles un tema muy importante. Préstenle mucha atención. Y cuando la enseñanza quede grabada, espero que la puedan volver a escuchar 1, 2, varias veces. Hoy quiero hablarles sobre las iniquidades. Las iniquidades. ¿Qué son y cómo vencerlas? Amén. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Las iniquidades, ¿qué son y cómo vencerlas? Y vamos a revisar algunos pasajes bíblicos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que la enseñanza quede bien equilibrada. Voy a compartir también con ustedes algunas experiencias para que podamos también escuchar testimonios de lo que, ejemplos claros de lo que es una iniquidad. Y abran su corazón. Esta es una de esas enseñanzas que ayudan a crecer en Dios. Esta es una de esas enseñanzas para el que está buscando liberación, ser libre de cosas en su vida, que ha tratado de luchar con sus fuerzas y no ha podido vencer en áreas. Esta enseñanza de hoy y la presencia de Dios que hoy nos está rodeando va a traer liberación en sus vidas, así es que vamos a entrar. Yo espero no demorarme y ser lo más claro posible. Vamos a entrar en la palabra. Isaías capítulo 59. Leemos versículo 1, versículo 2. Gloria al Señor. Cuando estén ahí pueden escribir un amén, decir amén.
Iniquidades, ¿qué son y cómo vencerlas? Dice la palabra de Dios, Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Padre, te damos honra y honor en esta mañana, Señor, y en el nombre de Jesucristo reconocemos el poder que hay en ti, el poder que hay en tu palabra para libertar, para romper cadenas, para pudrir los yugos, para destruir la iniquidad, para vencer el pecado en nuestra vida, para consumir toda maldición en nuestra vida. Hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ordene completamente, Señor, nuestras vidas. Que tu Espíritu dirija, Señor, enteramente esta enseñanza, y que mientras yo simplemente, Señor, voy hablando lo que tú me pones, Señor, como tú me guíes, tú mismo vayas libertando a tu pueblo, Señor, rompiendo, Señor, todo lo que el enemigo ha hecho en sus vidas para destruir. Hoy, Señor, declaramos en el nombre de Jesucristo que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y que esta enseñanza, Señor, traiga liberación a tu pueblo, liberación, que hoy se vaya la vergüenza, que hoy se vaya, Señor, el temor, que hoy sea destruida, Señor, la perversión, el menosprecio, el complejo, el miedo, la cobardía, que hoy tu pueblo salga en victoria, victorioso, Señor, después de haber estado en tu presencia y haber escuchado, Señor, tu palabra y haber oído tu voz en su corazón. Muévete con poder, despliega, Señor, ángeles alrededor de cada uno, Señor, de los que están, Señor, escuchando, viendo esta enseñanza, Señor. Y que tu reino, Dios mío, se manifieste con poder a favor de los que te amamos y te tememos, Señor. En el nombre de Jesucristo, atamos todo espíritu opositorio, todo espíritu de opresión, de pesadez, de confusión, de error, de mentira, de engaño, todo espíritu ladrón de la palabra, de enfermedad, de distracción, lo atamos y lo enviamos al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que es tu poder y tu presencia la que liberta, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Leemos muchas cosas en la Biblia que a veces no logramos comprender y no encontramos cómo separar qué es una cosa y qué es otra cosa. Aquí estamos escuchando, primero empieza el profeta Isaías diciendo, Dios está dispuesto a salvar, dice, su mano no se ha hecho corta para salvar, o sea, Dios está en disposición de salvar. Dice también el profeta Isaías, su oído no se ha agravado, o sea, su oído no se ha cerrado, su oído no se ha escondido, no se ha alejado para poder oír la oración del pueblo. O sea, el profeta Isaías está diciendo, hay una disposición en Dios para oír, para salvar, para responder, para ayudar. En Dios está la voluntad, el deseo de hacerlo. O sea, en un lenguaje bíblico, Dios está propicio. Dios está allí. Sin embargo, hay algo que nos comienza a decir Dios a través del profeta que nos separa de recibir la respuesta de Dios. Hay algo que nos está impidiendo caminar mejor con Dios, poder mejorar nuestra relación con Él. Hay algo dentro de nosotros que tal vez no percibimos, no vemos, no comprendemos, y eso es lo que nos trae un estancamiento en nuestra relación con Dios. Bueno, aquí el profeta está mencionando dos áreas importantes. La primera es muy conocida por nosotros y es el pecado. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice que el pecado es transgresión de la ley.
O sea, pecado es romper un mandamiento establecido por Dios. Eso es un pecado. No hay mayor explicación que hacer porque es un tema que el cristiano conoce bastante. Pero el segundo que menciona el profeta Isaías allí es una palabra que no logramos nosotros decir, bueno, ¿cómo puedo yo definir qué es una iniquidad? No tengo claro. Algunos que podemos llevar un poquito más de tiempo en las cosas de Dios decimos, bueno, una iniquidad es como una maldición generacional, es algo que está en mí por mis antepasados, pero ¿qué es realmente una iniquidad? Bueno, para eso es esta enseñanza de hoy. Quiero empezar aclarando eso. Pecado e iniquidad no son la misma cosa, y pecado y maldición generacional no es lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, vamos a revisar varios textos y empezar a comprender. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Allí están los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en tablas de piedra. Y vamos a ver la separación, la distinción entre lo que es una maldición y una iniquidad. Mire lo que dice el Señor. Versículo 5, Éxodo 25, dice: no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Ahora, ¿qué es una maldición generacional? Cuando el pueblo del Señor conscientemente, o también la gente que no es pueblo de Dios, que en medio de su ignorancia levanta un Dios diferente al Dios que nos creó, al Dios de la Biblia, lo honra, se hacen imágenes de esos dioses creados por hombres y comienzan a seguir esos dioses hechos por hombres en la religión que sea, que usted le quiera poner el nombre que le quiera poner. Eso es una ofensa mayor para Dios. Y Dios dice, a causa de ese pecado tan grave, yo voy a castigar. Entonces, una maldición generacional es un castigo. Y ahí comenzamos a separar lo que es maldición de iniquidad. Entonces, la maldición viene sobre una generación y otra generación y otra generación, sobre personas que han hecho actos más mayores en maldad delante de Dios. O sea, no es lo mismo usted decir una mentira a usted tallar un muñeco y decir, este es mi Dios fulanito y voy a pedirle a ese muñeco, a ese Dios que yo mismo hice con mis manos. No es el mismo pecado delante de Dios. Dios dice cómo esta persona ha caído en un grado de insensatez, ha perdido el sentido y ha hecho un muñeco con sus propias manos. Él lo hizo, le dio forma, le dio imagen y ahora le está pidiendo al muñeco, sálvame. No es lo mismo. Y cuando comienzan a haber pecados que son más graves que otros a lo largo de las generaciones, esos pecados traen represalias, castigos de parte de Dios. ¿Como cuáles? Y vamos a poner un ejemplo de lo que es una maldición generacional. Díganme ustedes, ¿qué puede ser una maldición generacional? ¿Qué puede ser una maldición generacional? Bueno, se los voy a decir rápidamente. Una maldición generacional, una enfermedad. Entonces vemos que la enfermedad que estaba sobre la abuela, vino sobre la hija y ahora sobre la nieta. La misma serie de enfermedades. ¿Qué otra cosa puede ser una maldición generacional? Una maldición generacional puede ser la ruina.
La ruina, esa tendencia a que la persona trabaja, se esfuerza, trata de construir, pero nada le prospera, siempre termina arruinado. Eso es una maldición, o sea, un castigo por algo que se hizo, pero se nota que de generación en generación van cargando el mismo castigo, la misma consecuencia. Eso es una maldición. ¿Amén? Eso es una maldición. Ahora, me escribe acá Juanito, el orgullo. Ahí quiero comenzar a hacer la separación. La maldición generacional es el castigo que ha venido. Hay una tendencia al divorcio en mi familia. Hay una tendencia al abandono en mi familia. Eso es una maldición que ha estado durante generaciones, porque en algún momento alguien de nuestros ancestros cometió un pecado tan grave delante de Dios que desató ese castigo. Tuvo contacto con la brujería, tuvo contacto con los muertos, con el mundo espiritual, un pecado mayor que ofendió profundamente a Dios y que trajo consecuencias muy fuertes a su vida. Y esa maldición fue de generación en generación en generación. Hoy las mujeres terminan todas siempre separadas o abandonadas en esa familia. Y así fueron las tías, y así fueron las abuelas, y ahí hay un castigo, una maldición de Dios. Sin embargo, la iniquidad es algo diferente. La iniquidad es algo distinto. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, vamos a entender cómo funciona más o menos el mundo espiritual y el mundo físico, cómo se conectan y cómo nosotros en lo físico hacemos cosas que desagradan a Dios y traen consecuencias en lo espiritual. Amén. Vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías allá en el Antiguo Testamento, capítulo 3. Para los que están así nuevos, pueden encontrar Zacarías antes de Mateo. Está el Evangelio de Mateo, se devuelve y está el profeta Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y allí vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a ver una típica escena. Esta escena es algo típico que sucede continuamente en el mundo espiritual. Esto es algo muy común en el mundo espiritual que sucede frecuentemente. Miren lo que dice. Dios le muestra al profeta Zacarías una visión del mundo espiritual. Y el profeta Zacarías comienza a hablar la visión que Dios le ha mostrado del mundo espiritual. Vamos a leer a partir del versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Muy bien. Miren la escena, una escena común en el mundo espiritual. El sumo sacerdote Josué somos usted y yo, nosotros, que estamos delante de Dios, que es el juez. Pero al lado nuestro está nuestro adversario. En Apocalipsis se le dice al diablo el acusador. El acusador. El enemigo de nuestras almas, que también se le llama en la palabra de Dios el tentador, está acusando al sumo sacerdote Josué. Amén. ¿De qué lo está acusando? ¿Qué creen ustedes? Pecó. Pecó el sumo sacerdote Josué, y a causa de ese pecado, el diablo lo está acusando. Es una escena típica en el mundo espiritual. Se presenta una prueba, viene un momento difícil, Dios permite ese momento difícil, aún lo que sucedió con el apóstol Pedro antes de negar al Señor Jesús, como Jesús, allá en Lucas 21 lo leímos, ¿se acuerdan? Como el Señor Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, mas yo he orado para que, venida la hora, la fe no te falte. Yo he orado por ti, Pedro. Entonces esto es algo típico, que Satanás va y nos acusa delante de Dios, como lo hizo con Job, y entonces dice, ay, yo sé que si le quitas el dinero a esa persona enseguida va a renegar de ti. Estoy seguro que esa persona sin dinero hasta se te va a apartar, Dios.
Y Dios le dice, ok, ve y toca la economía de esa persona. Entonces viene el enemigo y genera todo un escenario adverso, nos metemos en esa prueba, no sabemos de dónde nos vino, inesperada, y en medio de ese momento difícil comienza la opresión espiritual, comienza el diablo a atacar, empezamos a orar, sentimos que Dios no escucha la oración, claro, estamos en medio de la prueba, pareciera que Dios no está con nosotros, pareciera que Dios no está oyendo, Dios no responde, ¿dónde estás Dios? Esto está muy duro, y se cae en pecado, se comete el pecado. Cuando se comete el pecado, viene Satanás a reclamar derecho delante de Dios y a decir, este pecó, me cayó en esto, tengo derecho sobre él. No que sea hijo mío, no, uno es hijo de Dios. Cuando uno es hijo de Dios y comete un pecado, lo comete por error, porque fue tentado y uno estuvo en una debilidad y falló y cayó. Pero en uno está esta escena de sentirse delante de Dios acusado, de sentirse sucio y miserable delante de Dios, porque en uno está en la convicción del pecado que el Espíritu Santo da a un verdadero hijo de Dios. Amén. El que no es hijo de Dios no tiene el temor de que Dios está enojado con él por el pecado, ni siquiera tiene conciencia de que lo que hizo está mal. Entonces esta es una escena para un hijo de Dios. Por eso está el sumo sacerdote Josué, que representa a un príncipe del pueblo de Dios, o sea, lo que hoy nosotros somos. Amén. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Hasta ahí está todo entendiéndose? Ok. Mire la respuesta de Dios ante la acusación del enemigo. Por eso el profeta Isaías, que decía, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír al clamor de su pueblo. Amén. Mire y entienda y comprenda usted cómo es el corazón de Dios, para que cuando usted y yo fallemos y estemos en esta escena que aquí está metido el sumo sacerdote Josué, podamos ir con confianza delante de Dios y saber que lo que la Biblia nos dijo ya, hoy está disponible para mí. Amén. Mire lo que dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, o sea, Dios no le comienza hablando al sumo sacerdote Josué que está siendo acusado. Dios le empieza hablando al enemigo, al adversario. Y le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, Dios condena la acción que ha tenido el diablo en contra nuestra. Nos tentó, vino con todo un escenario adverso, nos oprimió y nos llevó, por nuestra debilidad caímos, hemos pecado, somos culpables nosotros, sí, pero Dios está enojado es con el diablo. Amén. Dios está enojado con el diablo y le dice, el Señor te reprenda, oh Satanás. Y ahora Dios dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Cuando Dios habla de que Él ha escogido a Jerusalén, Dios está diciendo, Jerusalén representa la totalidad de mi pueblo. Jerusalén representa mi nación. O sea, Jerusalén representa mis hijos. No estamos hablando del lugar geográfico que hoy queda allá en Israel, en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. No. Estamos hablando de que Jerusalén representa para Dios ese pueblo especial escogido por Él. Y si Dios ha escogido ese pueblo, significa que Dios ama a ese pueblo, Dios conoce ese pueblo y Dios tiene mucho interés por ese pueblo. Amén. Por eso reprende la acción del diablo. Por eso Dios está molesto con el diablo. Pero hacia su pueblo se dirige Dios de esta manera, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es este lenguaje que pareciera difícil? No es un lenguaje difícil de entender. ¿Qué es un tizón arrebatado de un incendio? Dios está hablando de un carbón encendido. ¿Qué es un carbón encendido? Un carbón encendido es una parte de aquel grupo de materiales que están ardiendo
para encender o para iluminar o para calentar algo. Y ese carbón encendido, en el lenguaje bíblico, representa una persona, un hombre, una mujer que tiene el Espíritu de Dios, que está ungido por el Señor, tiene el sello del Espíritu Santo y que vive una vida para Dios. Por eso Dios lo llama un tizón, un carboncito encendido. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, y yo ayer compartí la predicación del pastor Mauricio de hace un par de años. El pastor Mauricio daba una predicación hace un par de años, la compartí ayer con la iglesia, que se llama ¿qué se necesita para un verdadero avivamiento? Y el pastor Mauricio decía, un avivamiento es cuando se cogen todos los carboncitos que están encendidos y se juntan, ¡vum!, eso produce un fuego. Hablando de los carboncitos, está hablando de personas, usted y yo. Usted y yo que tenemos el Espíritu, que amamos a Jesús, que queremos seguir a Dios. Nos junta a todos el Señor, sopla su Espíritu para que se encienda la llama. Entonces Dios está diciéndole en otras palabras un mensaje indirecto a Zacarías, que lo representa, a Josué, que lo representa a usted y me representa a mí. ¿Qué le está diciendo? No estoy enojado con usted, estoy enojado con el diablo. La reprensión es para el diablo. Pero usted debe entender quién es usted, cuál es su identidad. Usted ha sido escogido por mí, está diciendo Dios. Usted ha sido escogido por mí, yo he puesto mi presencia en su vida, he puesto mi espíritu, he puesto mi fuego, mis promesas están sobre usted. Vamos a ubicarnos y a hacer lo que nos hemos propuesto, está diciendo Dios, con su vida. Entonces dice aquí el versículo 3, la consecuencia del pecado. ¿Qué trae el pecado? Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante del ángel. ¿Qué son estas vestiduras? Estas vestiduras viles. Son vestiduras rotas, son vestiduras sucias, manchadas. La vileza en la Biblia se relaciona muchas veces con la sangre. Entonces, cuando hay pecados descritos en la ley de Moisés, de pecados viles, y cuando Dios después en los profetas denuncia los pecados del pueblo de Israel, comienza a mencionar cómo la vileza es como una mancha de sangre delante de Dios, algo sucio, algo vergonzoso, algo feo. Ahora lo podemos ver el ejemplo en Isaías. Pero, ¿qué pasó con el pecado en Josué? Hombre, le ensució sus vestiduras, le manchó el vestido. Y Dios quiere que nos presentemos delante de Él continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama que vengamos delante de Él. Amén. De hecho, el apóstol Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Que Dios se deleita cuando venimos a Él, en oración, en estudio bíblico, en adoración, en tiempos de congregación, en nuestros servicios con Él. Dios ama eso. Pero debemos entender quién es Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Amén. Delante de Él no puede haber ninguna inmundicia, ninguna maldad. Entonces, en otras palabras, no nos podemos presentar delante de Dios con los vestidos como los de Josué. Necesitamos vestiduras blancas, limpias. Por eso aquí en el versículo 4 Dios le dice al ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y ahora a él le dijo, mire, a Josué le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿el pecado qué hizo con el vestido? Lo hizo sucio, indigno delante de Dios. En Mateo, capítulo 22, los convidados a las bodas, vamos a revisar eso,
lo grave que es el pecado para Dios, cómo nos ensucia delante de Dios el pecado. Mire lo que dice en Mateo capítulo 22, en los convidados a las bodas, cómo nosotros nos debemos presentar delante del Señor. Dice aquí, parábola de la fiesta de las bodas. Entonces, vamos a leer la parte final, versículo 10 en adelante. Dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hablando de las bodas del Cordero, ese evento en donde la iglesia se unirá con Cristo para siempre en el cielo. Dice, versículo 11, y entró el rey. Dese cuenta como Dios, el Padre, siempre se presenta como rey o juez. Amén. Y entró el rey, dice, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En otras palabras, ¿no estaba qué? Preparado. En otras palabras, no estaba limpio, listo, santificado delante de Dios para ese momento. Entonces se cuenta cómo el pecado no solo nos ensucia nuestro vestido, sino que el pecado nos hace estar indignos delante de Dios. Eso es lo grave del pecado. Eso es lo grave del pecado. ¿Qué sucedió aquí? El rey, dice el versículo 12, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Wow! Tremendo. Hay un lugar espiritual que está por fuera del cielo, no está en el infierno, pero hay un lugar espiritual llamado las tinieblas de afuera, a donde irán los invitados a las bodas del Cordero. O sea, tanto judíos como no judíos, pero cristianos entrarán allí, al cielo, pero no estaban preparados, no lograron poner sus talentos, los dones que Dios les dio en las manos del Señor al servicio de Dios. En otras palabras, se durmieron. En otras palabras, se acostumbraron al pecado, a vivir sucios, a vivir andrajosos delante de Dios. Y cuando llegó el momento, ellos habían creído en Cristo para salvación, pero su caminar con Dios no fue el correcto. Y por esta causa no fueron destituidos de la gloria de Dios para ser enviados al infierno, pero tampoco fueron merecedores en su caminar con Dios para estar en el cielo. Y o van a ser enviados a este lugar llamado las tinieblas de afuera, que lo describe como un lugar de lloro y crujir de dientes. O sea, es un lugar de tormento, de sufrimiento. Debemos estar atentos a esto. Ahí están incluidos los que entraron pero no estaban preparados. Entonces, dése cuenta cómo la salvación es algo que empieza cuando creemos en Cristo, cuando confesamos nuestros pecados y comenzamos a seguir a Jesús. Ahí empieza la salvación. Sin embargo, si en nuestro caminar van pasando los años y nosotros no luchamos contra los pecados que habíamos cometido, no nos apartamos, no empezamos un proceso de querer conocer a Dios, de querer ser transformados, de anhelar cada vez más a Dios, al cielo, sino que nos quedamos envueltos en la tierra y todo es lo de la tierra y todo lo de la tierra, eso nos va dejando a nosotros rezagados y todo eso se va acumulando en contra nuestra. Si nosotros no tomamos acción urgente y cambiamos nuestro caminar y entregamos realmente nuestro corazón completo a Dios, si no vencemos la idolatría por personas, por cosas, por sueños, si no logramos realmente poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ese pecado, esa serie de pecados van a convertirse en iniquidades.
O sea, ya estamos empezando a definir qué es una iniquidad. Una iniquidad es una sumatoria de pecados. Y si no logramos vencerlas, lo grave es que nosotros mismos vamos a ser destituidos de la gloria de Dios, pero hay algo aún peor con una iniquidad. Y lo grave de la iniquidad es que la iniquidad es transferible. ¿Qué significa? Que la podemos heredar a la siguiente generación, a nuestros hijos. Es grave. Dese cuenta que no es una maldición generacional, pero es una sumatoria de pecados no confesados, no apartados, no corregidos, que se constituyeron en una fortaleza en nuestra vida, algo muy fuerte en nuestra vida, que no logramos vencer, nos derrotó, nos destituyó de la gloria de Dios, pero lo peor es que se lo transferimos a las siguientes generaciones. Por tanto, hay que identificar las iniquidades en nuestra vida, no solamente combatir el pecado, sino llegar a entender qué hay de nosotros que nuestros antepasados no cambiaron, no corrigieron, desagradaron terriblemente a Dios y que hoy están en nuestros miembros arrastrándonos hacia el pecado. Vamos a ir nuevamente a Isaías 59, por favor. Isaías 59. Y ya no vamos a leer el versículo 1 y 2, sino que vamos a leer el versículo 3 y 4. Miren lo que dice Isaías 59, 3 y 4. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, en otras palabras, ¿qué significa? ¿Cómo lo decimos de otra manera? Ustedes tienen muchos pecados. Ustedes tienen muchos pecados. O sea, son mentirosos. Ustedes son violentos. Ustedes practican el pecado sexual. Ustedes son personas que no son compasivas. Son tramposos. Tienen muchos pecados. Eso es lo que está tratando de decir aquí Dios. Vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. O sea, la descripción que Dios está dando allí es, el pueblo está no en una situación como la de Josué, que cometió un error, que fue arrastrado por su debilidad y cayó en la tentación del enemigo, sino que ustedes se han acostumbrado a vivir en el pecado, practican el pecado, ya hace parte de su vida. Ahí hay algo muy grave. Y es que en la primera carta de Juan, el apóstol nos dice que el que practica pecado es del diablo. Entonces, una iniquidad puede llevarnos a nosotros a perder la salvación. Una iniquidad puede llevarnos a nosotros de ser hijos de Dios, amados, perdonados, con un propósito, con un camino que Dios ha trazado. Una iniquidad que no identificamos o que construimos nosotros mismos o que no vencemos porque no nos metimos con Dios, esa iniquidad puede llevarnos a nosotros a destituirnos de la salvación, de la gloria de Dios. ¿Es grave? ¿Qué piensan ustedes? Es muy grave. Es muy grave. Entonces, aquí el Señor menciona algunas de las, un ejemplo de lo que el pueblo practicaba y por qué ellos estaban acostumbrados tanto al pecado que ya se había convertido en una estructura, en una fortaleza en la vida de ellos, y era una iniquidad. Dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Dese cuenta. Miren, y yo aquí en esto quiero decir algo, mis hermanos. Mucha gente no tiene realmente la conciencia de lo grave que es la mentira, lo terrible que es la mentira para Dios. Y se habitúa a decir mentiras y a decir mentiras. Pero hay gente que no cuida tampoco su manera de hablar. Son crueles a la hora de hablar, a la hora de expresarse hacia alguien, se expresan hacia esa persona con crueldad,
con menosprecio, critican fácilmente, son duros a la hora de juzgar a alguien. Y toda esa violencia, y aquí Dios apenas está mencionando pecados de la lengua, está mencionando aquí Dios mentiras y la crueldad para hablar. Apenas este ejemplo de los pecados de la lengua, de la boca, ya Dios lo está identificando como una iniquidad, como una fortaleza que va a destruir a esa persona. Ahorita lo vamos a leer en Proverbios para que ustedes vean que la iniquidad solo trae destrucción. Mire lo que dice, versículo 4, no hay quien clame por justicia, o sea, la gente se acostumbró a hacer lo malo, ya se volvieron indiferentes al dolor, a la injusticia que hay afuera, se volvieron indiferentes, o sea, hay egoísmo, solo me importa mi vida, a mí no me importa lo que están viviendo los demás. Dice, ni quien juzgue por la verdad, o sea, Dios está diciendo aquí en otras palabras, esta gente perdió el temor de Dios. Esta gente no le dice a lo malo, malo, ni a lo que es bueno, bueno. No, esta gente se queda callada, es tolerante, en otras palabras. Confían en vanidad y hablan vanidades. ¿En qué se la pasaba esta gente? Casa, carro, las cosas de aquí de la tierra, la moda, lo de aquí. ¿Y en qué perdían el tiempo? En sus sueños materiales, en mis hobbies, en la vanidad. Mire cómo todos esos pecados están conformando una iniquidad, una estructura, una fortaleza en una vida. Ahora vuelvo y le repito, una vida que como Josué fue escogida por Dios, escogida, Dios le sacó, Dios le salvó, Dios le vistió con vestiduras blancas de salvación, Dios le dio el Espíritu, o sea, Dios hizo una inversión en esa vida, pero esta persona, un pecado, 2 pecados, 3 pecados, se comenzó nuevamente a devolver a su estado anterior a Cristo, y esa vida comenzó otra vez a comportarse como se comportaba sin Jesús, y eso se volvió una fortaleza que si no se arrepiente va a hacer que Dios mismo lo destruya. Es grave. Dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Lean el texto. Dense cuenta cómo la iniquidad es algo que nosotros podemos dar a luz. Amén. La iniquidad es algo que nosotros podemos fabricar. Es grave. O sea, la iniquidad no es simplemente algo que heredamos de nuestros antepasados, sino que la iniquidad es algo que nuestro caminar aquí en la tierra desde que nacimos, nosotros mismos fuimos construyendo iniquidades. Terrible. Poniéndolo en otras palabras, dese cuenta por qué Dios tiene tanta misericordia del ser humano. ¿Por qué Dios es tan perdonador? ¿Por qué Dios es tan misericordioso? Porque Dios sabe la lucha terrible que tiene que enfrentar una persona para llegar al cielo. Dios conoce. El apóstol Pedro, ¿cómo lo puso? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y si el justo aún con dificultad se salva. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente decir yo creo en Jesús, le entrego mi corazón, ok Señor. Si esa confesión, esa declaración fue genuina, fue verdadera, ¿cuál es el siguiente paso que da la persona que quiere seguir a Cristo? Según el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Qué decían los apóstoles? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Entonces no es suficiente yo decir, yo creo, y sí, Señor, te voy a seguir con mi corazón. No, debo ir a las aguas como Jesús lo hizo, reconociendo públicamente que yo era un pecador, pero que he creído en Jesús y que he recibido su perdón. Por eso no tengo temor de ir a las aguas. Me limpia el bautismo. No que el bautismo como tal haga algo, no. Es lo que representa en la vida del creyente. Pero, ¿es suficiente con el bautismo en agua? No. Jesús dice en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo, del agua, o sea, hablando del bautismo, y del Espíritu. ¿Qué significa eso?
Ya me bauticé en agua, ahora necesito un bautismo más poderoso que el del agua. ¿Cuál es? El del cielo. Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ahí quiero yo comenzar a redondear la enseñanza y a animar al pueblo de Dios a que entienda que Dios está muy interesado en la lucha que nosotros libramos y Dios tiene todos los recursos para ayudarnos. Mire, hermano, hay pecados que nosotros en nuestras fuerzas no podemos vencer. Hay áreas débiles en nosotros que es imposible que nosotros podamos realmente luchar contra ellas y vencerlas en nuestras fuerzas. Yo le quiero leer eso para que usted comprenda cómo es una lucha de la cual Dios solo nos pide a nosotros: crea esto y esfuércese y dispóngase. Pero si usted va conmigo a Romanos capítulo 7, dice, versículo 15 en adelante: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos han pasado por esa situación, hermanos? ¿Cuántos han aborrecido sus actos? O sea, dicen, no, yo estoy cansado de ser tan tonto, yo estoy cansado de este carácter que no logro controlar, yo estoy cansado de este carácter como amargo, yo tengo como un resentimiento, yo tengo algo, una cobardía en mí, soy tan débil de carácter, me dejo llevar tan fácilmente de los demás, yo no puedo con el chisme, no me he podido aguantar las ganas de hablar mal de alguien, pero después de que lo hago estoy arrepentido y digo, pero ¿cuándo voy a dejar de ser así de chismoso? O sea, hay una lucha en una persona que ya conoce lo que a Dios le agrada, pero no la puede dejar de hacer. Y dice el versículo 16, y si lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. O sea, está diciendo, claro, los mandamientos de Dios no son horribles, ni son terribles, ni son imposibles. Los mandamientos de Dios son buenos y los necesito, pero es que no puedo. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, no es por mi propia voluntad que lo sigo haciendo, sino el pecado que mora o que vive en mí. Significa que hay una fortaleza dentro de la persona. Hay algo mayor a las fuerzas de la persona que le impiden hacer la voluntad de Dios. A eso le podemos llamar iniquidad. Dice el versículo 18, miren todo el lenguaje que nos está dando el apóstol Pablo acá, para que nosotros aprendamos y podamos hoy abrazar la oportunidad que Dios nos quiere dar para vencer el pecado, para romper iniquidades en nuestra vida. Dice, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el apóstol está diciendo, estoy vencido, es más fuerte que yo. Viene siempre y hace lo que quiere, yo no logro controlarlo. Dice versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amo lo de Dios, disfruto a mi Señor, sueño con Dios, quiero agradarlo. Pero veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y a dónde lleva toda esta situación? Versículo 24, miserable de mí, a la miseria. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces está describiendo a un cristiano que tiene luchas con su carne, que tiene luchas con la tentación, a un cristiano que tiene luchas con el mundo, que el mundo lo atrae, que le gusta la música que no agrada a Dios, que le gusta lo que la gente del mundo hace, se ríe de los chistes sucios, la gente que no logra controlar esa violencia en su corazón, siempre termina hablando mal, siempre termina tratando mal, pisoteando a otros, siempre termina siendo orgulloso, siempre termina siendo altivo, se siente más que los demás. Yo sí puedo, ustedes no pueden, yo puedo sacar esto solo adelante, no necesito a nadie, me largo, me voy, miren a ver cómo ustedes se las arreglan. Todo eso termina venciendo a una persona porque la fuerza que esta persona tiene no es la fuerza de Dios. Ahí es donde debemos nosotros ser humildes y reconocer que somos débiles. Somos débiles y necesitamos a Dios. El cristiano debe entender que es terriblemente débil cada día. Esa debilidad nos debe llevar a la oración, a decir: Señor, no sé qué va a pasar en este día. Tengo ya luchas, tengo batallas y el día tal vez presente cosas malas, pero yo te pido hoy fuerzas, te pido hoy paciencia, te pido hoy, Espíritu Santo, lléname, porque si tú hoy no me llenas, yo voy a pecar, yo voy a caer, yo voy a fallar, Señor. El cristiano que se humilla y se hace débil delante de Dios, Dios lo fortalece. Mire como Jesús lo dijo, es que todo está ya profetizado, hermanos. Por eso nosotros no podemos separarnos de la palabra de Dios. Mire cómo lo puso Jesús aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Bienaventurado el que es débil. Bienaventurado el que dice: no puedo, soy incapaz, esto es muy difícil para mí. Bienaventurado porque él va a pedir y el reino de Dios va a venir a esa vida. Mire lo que dijo aquí el Señor más abajito, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí es donde nosotros debemos cada día tener hambre y sed de Dios. Cada día tener hambre y sed de la palabra. Cada día tener hambre y sed de la presencia del Espíritu Santo. Cada día, no cada domingo, no una vez al mes. Cada día saber que me va a vencer mi carne, que el enemigo me va a hacer pedazos. Si yo no estoy lleno de Dios, si yo no tengo a Dios trabajando alrededor mío, a mi favor, porque se lo pido, porque se lo clamo, porque me dispongo a Él, el enemigo me va a aplastar. Amén. Entonces, dése cuenta cómo la vida del creyente se va yendo hacia la dependencia total de Dios. Y es en esa dependencia donde Dios me empieza a hablar. Ya no es el pastor, porque uno recibe enseñanzas del pastor deliciosas, lo edifican a uno, lo ayudan a crecer, pero debe llegar un tiempo en la vida del creyente en la cual el creyente reciba de Dios un discipulado personal. El creyente debe ser discipulado por el Espíritu Santo directamente. Cuando ya ha dejado los primeros pasos de la niñez espiritual, de ser un bebecito espiritual donde no conoce la palabra, donde todavía no sabe orar, no ha recibido el Espíritu Santo, ya una vez el creyente nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, comienza a hablar ese lenguaje espiritual con Dios de corazón a corazón, habla en lenguas, habla en el poder de Dios. Cuando ya el creyente comienza a crecer, su oración cambia, la lectura de la Biblia cambia. Dios mismo le empieza a enseñar las cosas. Ahora la persona estudia la palabra para su propio beneficio. Ahora Dios le empieza a mostrar lo que hay en su vida. Entonces, vamos a ir cerrando ya la enseñanza de las iniquidades. Mire lo que sucede aquí en Nehemías, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Nehemías, devuélvase allá al Antiguo Testamento,
después del libro del segundo de Crónicas, y después de Esdras va a encontrar usted Nehemías. Antes del libro de Esther. Nehemías capítulo 1. Cuando uno está en una relación real, verdadera con Dios, Dios empieza a comunicarle y a mostrarle qué es lo que hay en el corazón de uno, qué son esas cosas que uno debe trabajar y luchar en Dios para vencer, para conquistar. Dios empieza a dar propósito en la vida del creyente, de manera personal, directa, ya sin la intervención de ningún hombre. Versículo 4, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso, léalo fuerte, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, ¿qué está haciendo allí Nehemías? Nehemías entra en oración, en ayuno, en dolor, porque los judíos están sufriendo mucho en Jerusalén. Pero Nehemías, en esa búsqueda de Dios, el Espíritu de Dios le revela a Nehemías que ellos están en esa situación difícil, vergonzosa, porque hay pecados, maldiciones, iniquidades en ellos, porque sus antepasados se rebelaron contra Dios. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros de manera personal vamos al Señor. Cuando nosotros vamos a buscar a Dios de corazón, Dios siempre nos va a revelar, Dios siempre nos va a decir, hijo, hija, tienes esto. Mira ese orgullo que ha estado en tus padres. Mira cómo ese orgullo está en tus tíos, en tus abuelos. Mira cómo te han hablado historias de los bisabuelos que eran orgullosos, altivos. Hay una iniquidad, una estructura, una fortaleza en tu vida que te arrastra hacia el orgullo. ¿Tú no quieres ser orgulloso? ¿Tú no quieres ser así? ¿Tú anhelas ser una persona humilde? ¿Tú anhelas ser una persona que muestra el amor de Cristo? Pero terminas hablando con orgullo, terminas mostrando que en ti hay altivez, porque está en tu ADN, está en tu sangre. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Ahora, el Señor nos advierte en su palabra, nos advierte que la iniquidad nos lleva a la destrucción. Que para nosotros es una bendición hacer las cosas buenas de Dios y lo disfrutamos, pero sin embargo que el hacer lo malo, el hacer iniquidad nos va a traer la destrucción. Proverbios 21:15. Alegría es para el justo el hacer juicio. O sea, nos deleitamos haciendo las cosas de Dios, amamos las cosas del Señor, los frutos del Espíritu Santo para nosotros. ¡Wow, qué delicia! Hoy sentí que amé a esa persona, hoy sentí que fui de tanta bendición en esa vida, hoy yo sentí que hablé con esa persona y la paz de Dios que hay en mí fluyó para esa persona, vi cómo esa persona venía desesperada y salió alentada con nuevas fuerzas. ¡Wow, Señor, gracias! Sé que estás en mí, sé que me usas, que qué bendición, Señor, como siento que se cambia la atmósfera cuando yo me meto en oración. Disfruto tanto, Dios, hacer estas cosas. Pero tenemos por el otro lado la iniquidad que está presente también en nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo 15, más destrucción a los que hacen iniquidad. Nehemías está llorando porque ha venido la destrucción. ¿Pero por qué vino la destrucción para los judíos? Porque Dios arbitrariamente los quiso castigar y dijo, están muy bien esta gente, voy a hacerlos pasar un mal rato para que sepan que soy Dios.
No, Dios les había advertido, Dios les había dicho, apártense de los ídolos, dejen sus pecados, hónrenme, búsquenme que yo los voy a perdonar, yo quiero levantarlos, ustedes son mi nación, ustedes son mi pueblo, un pueblo especial, ustedes no son como las demás naciones que los rodean, ustedes son un pueblo santo para mí. Pregunta, ¿ellos escucharon a los profetas? No. ¿Ellos se arrepintieron de sus pecados? No. Ellos siguieron en su religión, seguían yendo al templo de Jerusalén, ellos seguían sacrificando animales, así fueran animales cojos o enfermos. Ellos siguieron con su religioncita y Dios ofendido, triste en su corazón, porque ellos se le habían revelado. Y al final todas las advertencias de Dios trajeron destrucción. Vaya atrasito conmigo ahí en Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá llegar a ese momento? Bueno, quiero explicarle varias cosas para que usted no salga en esta mañana, en esta tarde, desalentado, triste, sino que al contrario, usted salga con herramientas, con armas, que usted salga hoy con un deseo de salir a vencer el pecado que aún hay en usted, que usted vaya a orar para que Dios le muestre las iniquidades que hay en su vida y las pueda destruir. Mire, para el perdón de pecados hay una ley espiritual que Dios estableció, y es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Para nosotros tener el perdón de nuestros pecados, ¿cuál sangre debemos derramar? ¿La de un animalito, la nuestra propia? No. La sangre que nosotros necesitamos para limpiar nuestros pecados fue la sangre que Jesús derramó hace 2000 años. Ahora, ¿cómo hacemos que esa sangre limpie nuestro pecado? ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien me lo pudiera decir? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hago que la sangre que Jesús derramó en Jerusalén, en la cruz hace 2000 años, ahora me limpie a mí? Bueno, esa sangre me limpia a través del Espíritu Santo. Cuando yo confieso mi pecado, cuando yo reconozco mi falta delante de Dios, cuando yo le pido que me perdone y le ruego que me limpie, así como Dios hizo que un ángel le quitara las vestiduras viles al sumo sacerdote Josué, asimismo Dios, su Espíritu Santo que está hoy con nosotros, viene y limpia mi pecado. Viene y su presencia me purifica, deshace esa mancha, cambia esa apariencia sucia y fea en mí por su gloria, su resplandor, su pureza, su hermosura. Obviamente eso viene en un intercambio espiritual, en un acercamiento espiritual a Dios. Yo no puedo perdonar sus pecados. El único que puede perdonar sus pecados es Dios. Si usted va y tiene ese encuentro con el Señor. Por eso el método católico no es algo inteligente, porque el católico dice que el que peca y reza empata. Pero no funciona así. El creyente se arrepiente, se humilla. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es? Es humillarme, es avergonzarme delante de Dios, avergonzarme, arrepentirme, decirle: Señor, fallé, soy débil, como lo leíamos aquí en Pablo, en Romanos 7, soy débil otra vez, Señor, me venció, límpiame. Pero Dios no solamente quiere limpiar el pecado, ¿qué más quiere hacer Dios? Libertar. Entonces, para esto yo le pido que vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, y allí vamos a leer también algo que nos va a animar a nosotros a buscar en nuestra relación con Dios al Espíritu Santo, que es el que tiene, el Espíritu Santo es el portador de la sangre de Jesús. El Espíritu Santo es el que con su santidad, su presencia, su gloria, porque Él es Dios, viene y nos limpia y nos purifica.
En Hebreos capítulo 8, versículo 5 en adelante, vamos a leer este misterio y vamos a darle solución a la iniquidad, cómo destruirla. No solamente cómo aprender a que Dios perdone el pecado, sino a que rompa la iniquidad. Dice, versículo 5 en adelante, los cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí la Biblia? Dios estableció un culto con su pueblo, con los judíos, en el cual le dijo a Moisés, levanta un tabernáculo, fabrícalo, le dio los materiales, le dio las medidas, le dio la descripción, y le dijo, este va a ser el protocolo, o estos van a ser los rituales que ustedes van a hacer para que yo perdone sus pecados. En el tabernáculo van a venir, van a presentar un animal, Dios les especificó qué clase de animales, y van a presentarle los animales a los sacerdotes son los únicos que pueden presentarme los animales a mí, porque yo escogí a estos sacerdotes, a los levitas, y ellos van entonces a recibir de parte suya el pecado en ese corderito, el animal que va a morir por causa suya. ¿Qué debía hacer la persona que traía el animalito al tabernáculo? ¿Qué debía hacer? Antes de entregarlo al sacerdote, ¿qué debía hacer? Mire, si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender cómo hoy Dios perdona nuestros pecados. No, la persona venía con su animalito y ponía las manos en la cabeza del animalito y declaraba su pecado. Y ese pecado de él pasaba al animal. La inocencia del animal, que era un animal máximo de 3 años, limpio, perfecto, sin mancha, sin defecto, la pureza y la inocencia de ese animal pasaba al pecador. Había un intercambio, una transferencia. Entonces el pecado de la persona pasaba al animal, la inocencia del animal pasaba a la persona era declarada libre y el culpable debía morir. ¿Quién era ahora el culpable? El animal. Por eso derramaban su sangre degollándolo y luego lo despedazaban y lo quemaban en el altar. ¿Cómo funciona ese perdón de pecados hoy para nosotros? Mire, Dios hizo un nuevo pacto más poderoso que el que hizo con Israel. Por eso nosotros no necesitamos las tradiciones judías, no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos ninguna clase de protocolo. Mire, dice el Señor aquí mismo en Hebreos 8, dice, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y escuche, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. O sea, Dios está hablando que a través de la fe en Cristo, el Espíritu Santo nos va a ser dado, y será el Espíritu Santo el que nos enseñe los mandamientos de Dios, será el Espíritu Santo el que nos enseñe a conocer verdaderamente a Dios. Ya no será un ritual, ya no será un protocolo, sino que será directamente en una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo. Y escuche la parte para esta enseñanza, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué más dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién destruye las iniquidades? Las destruye el Espíritu Santo. El Espíritu Santo destruye las iniquidades.
¿Cómo las destruye? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 6. Ya estoy terminando. Gálatas capítulo 6. Y mire lo que dice aquí. No encontraba el versículo porque era en Efesios. Gálatas capítulo 6. Versículo 14. Versículo 14. ¿Cuántos han estado luchando con el mundo? ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo he estado en una lucha fuerte con el mundo? Fuerte. El mundo me atrae, el mundo me gusta, me llama la atención la música que no es cristiana, que no glorifica a Dios, me gusta la moda muchísimo, me atraen las cosas de afuera, no me importa entrar en una deuda con tal de tener lo que yo quiero. Soy una persona que me cuesta realmente la oración, me gusta más gastar el tiempo libre en Facebook, en las redes sociales, en YouTube, viendo videos, miro mucho, me la paso mirando cosas y codiciándolas, ropa, casas, carros, accesorios, tecnología. Si usted ha estado luchando mucho con el mundo, si usted ha tenido problemas para vencer el pecado, si usted hoy ya está identificando que en usted hay iniquidades, porque ve claramente en sus padres, en sus hermanos, en sus tíos, en su familia, ve cosas que hay fuertes en usted y que usted no quiere, que usted quiere vencer, pero usted no sabe cómo hacerlo. Bueno, ya primero en Hebreos leímos que el Espíritu Santo es el que viene con ese poder para que Dios perdone. Pero ahora quiero enseñarle algo también a través de la palabra aquí en el versículo 14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo vencemos una iniquidad? ¿Cómo salimos nosotros de la maldición? ¿Cómo logramos acercarnos más a Dios? Bueno, mire. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde quedaron nuestras maldiciones? ¿Dónde quedaron nuestras maldiciones? ¿Dónde quedaron nuestros pecados? ¿Dónde quedaron nuestras iniquidades? ¿Dónde? ¿Quién pagó por ellas? ¿Quién sufrió el castigo de todo lo que era para nosotros? ¿Quién lo sufrió? Cristo, en la cruz. Ahora, mire que aquí en el versículo 14, el Espíritu Santo nos está enseñando algo maravilloso. ¿Cómo hago yo para vencer la iniquidad? ¿Cómo hago yo para vencer ese pecado que no logro vencer, que no puedo? Bueno, primero me lleno de la presencia de Dios, me acerco a Él, la oración aumenta, mi deseo de ser libre aumenta, mi humillación delante de Él, yo reconozco que soy débil, reconozco que no puedo, pero hay otras cosas más que yo debo hacer. ¿Qué más cosas debo yo hacer? Dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo entiendo yo eso? Vea, hay algo que debemos hacer. Llevemos la palabra de Dios a su contexto histórico. ¿Qué era la cruz? ¿Cómo moría una persona crucificada normalmente en tiempos del apóstol Pablo? ¿Cómo moría una persona crucificada? Quiero explicárselo. Una vez la persona era sentenciada a la muerte, o sea, la persona primero que todo, es arrestado. Lo sacan de su casa, se despide de su familia, están lamentando porque se lo están llevando los soldados romanos, dicen: él es culpable, lo estábamos buscando, vamos a llevarlo al tribuno o lo vamos a llevar al gobernador para que declare una sentencia sobre usted. Se hace un juicio, la persona está amarrada, está encadenada, su familia está presente en ese juicio, llorando, esperando a ver
si lo van a declarar culpable o lo van a azotar simplemente o lo van a soltar. Están en medio de ese momento difícil y cogen a ese hombre y el gobernador declara: es culpable, debe morir. En el momento en que declaran la sentencia, esa persona es llevada al lugar donde va a ser crucificado. Entonces lo llevan, lo cuelgan, lo han atado, sus manos las han clavado con clavos al madero, lo levantan y lo dejan ahí colgado. El crucificado no muere inmediatamente, ni siquiera muere el mismo día. La crucifixión fue un método impuesto por los romanos en la antigüedad para que sus enemigos se llenaran de temor y se sometieran a ellos. ¿Por qué razón? Porque la familia ha visto primero el arresto, la familia ha sufrido el dolor del juicio, ahora la familia está presente, viendo dolorosamente cómo está su pariente ahí colgado, sufriendo de dolor, con dificultad para poder respirar. Porque no solamente eran clavados sus manos, sino también sus pies. Entonces la persona, cada respiro, tenía que hacer un esfuerzo tremendo, tenía que apoyarse sus pies sobre un clavo. Y en medio de que ese clavo había atravesado nervios, coyunturas, y esa persona se apoya ahí para poder inhalar aire. Cada respiro le dolía a la persona. Pero la persona en esa agonía tarda horas, días, semanas. Y la familia que ha sido presente, que ha sufrido de todo esto, desde su arresto, el juicio hasta la crucifixión, la familia va día tras día a contemplarlo y a llorarlo. Y este hombre ya moribundo, no ha muerto porque todavía puede respirar, después de días todavía puede respirar, pero ya su aspecto físico es desagradable. Ya este hombre, su carne, sus heridas se han infectado y se están descomponiendo. El hombre se está descomponiendo en vida. Y su familia no quiere ver más ese espectáculo. Muere, pero su cuerpo queda exhibido allí. Vienen los animales, comen de sus carnes. Es un espectáculo terriblemente desagradable, que tardó días, que tardó horas, días, hasta semanas, para llegar a eso tan horrible que nadie quiere ni siquiera mirar. Así es que nosotros crucificamos al mundo. Así es que nosotros logramos vencer el pecado y destruir las iniquidades. Cuando yo entiendo que he sido sentenciado a muerte con Jesús, y que yo debo morir para que Él viva en mí, yo debo permitirle al Señor que me saque de mi casa, que me saque de mis sueños y de mis proyectos y de todo lo que yo había trazado para mi vida, y que ahora el Señor me diga: este es el plan que yo tengo con usted. Este es el camino que yo quiero que tome. Claro, eso va a traer un desprendimiento de mi familia, eso va a traer un desprendimiento personal en mí, un dolor de decir: pero es que yo no quería eso, y es que lo que yo soñaba era esto, pero he entendido el nuevo pacto, he entendido que Jesús me compró y que Él murió para que yo pudiera vivir y que ahora mi vida le pertenece, he entendido que soy comprado por Dios para ser salvo, que mis pecados fueron pagados por Jesús y que le pertenezco, que ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y dejo que el Señor me vaya llevando paso a paso a la cruz. Paso a paso a la cruz. Dejo de tomar decisiones por mi cuenta. Comienzo a depender cada paso del Señor en oración, en meditación, en realmente meditar la palabra de Dios, en realmente esperar a ver cuál es la voluntad de Dios para yo conocerla. Dejo que Dios tome las decisiones por mí. Y comienzo en esa cruz a morir
hora por hora, día por día. Señor, aquí estoy. Me gusta el vallenato, Señor. Me gusta el reggaetón, Señor. Me gusta esto, Señor. Me gusta, Dios, pero quiero morir a esto. Señor, me gusta el chisme. Señor, me gusta la mentira. Soy criticón. Soy duro para hablar. Menosprecio. Tengo altivez, tengo orgullo, Señor. Lo reconozco, pero no lo quiero más. Quiero morir a esto, Señor. Y diariamente, continuamente, uno está diciéndole al Señor oraciones de renuncia, uno está haciendo declaraciones, yo quiero vivir para ti, me duele, Señor, me duele dejar esto, me duele dejar las amistades, me duele que ahora solo me critican, me duele que ahora me dicen que me volví cristiano y que me volví loco, me duele todo esto, me duele el morir, me duele cuando me humillan y no puedo responder, cuando me toca morderme la lengua y no responderles como se merecían, me duele tragarme mi orgullo, me duele lo que estoy pasando, pero estoy muriendo contigo, Señor, estoy muriendo contigo, estoy muriendo para que tú vivas en mí. Allí el Señor comienza a destruir cada una de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de nuestras iniquidades. Es en esos momentos fuertes de comunión con el Espíritu Santo donde uno le dice, Señor, tengo una iniquidad. Tengo una iniquidad. Y quiero cerrar con estos dos ejemplos para que ustedes entiendan que es la vida que nosotros los que queremos seguir de verdad a Dios hasta el final, hemos trazado y queremos. Primer caso, este es un hombre que en su caminar con Dios batallaba mucho con la ira, el mal carácter, pero sobre todo la irascibilidad. Era muy irascible y no lograba vencerla. Era consciente, pedía oración continuamente por la ira, sin embargo no lograba avanzar. Controlaba la ira en algunos momentos, pero llegaban ocasiones en las que brotaba la ira y terminaba simplemente la ira controlándolo a él. Esta persona identifica su problema, se humilla delante de Dios y le dice, Dios, quiero ser libre de la ira. Quiero ser libre de la ira y quiero ser libre ya. Estoy sufriendo, estoy haciéndole daño a mi familia, no quiero más la ira. En ese momento el Espíritu Santo se acerca y le habla y le dice, mire, en su familia, algunas generaciones atrás, hubo un hombre por la línea de su papá que en medio de la batalla que había en su país, él junto a otros hombres vecinos hicieron un pacto con sangre de que defenderían con sus vidas a sus familias y su partido político. Ellos se pactaron a sangre, se juramentaron. En ese momento, un espíritu de ira entró en su antepasado. Por eso su antepasado mató. Pero esa ira le pasó al hijo de su antepasado y después al siguiente, y así ha saltado hasta usted. Usted necesita ir allá, a ese momento, confesar el pecado que cometió su antepasado, pedir perdón, renunciar a eso y destruir esa iniquidad en su vida. Primer ejemplo. Segundo ejemplo de iniquidad. También otro hombre de Dios. En su proceso de liberación con Dios, él notaba un problema con las mujeres, la atracción que él sentía por las mujeres, pero cuando comenzó a notar que su atracción no era, digamos, solamente por la parte, la forma de ser de la mujer o algo, sino que se atraía físicamente mucho por las mujeres, este hombre tenía una debilidad con las nalgas de las mujeres. Era lo que más él buscaba en una mujer, unas nalgas grandes, protuberantes, y tenía esto, y él en Dios lo identifica, entiende que eso está en él y no lo quiere más.
no lo quiere más. Igual comienza a meterse con el Señor, quiero ser libre de esto, Dios, quiero ser libre de esto, no quiero tener esta debilidad de mirar siempre a la mujer a sus nalgas, no quiero caer en esto, no quiero desagradarte. Viene la revelación del Espíritu Santo. Y al igual que al primer hombre que les hablé, también el Espíritu Santo le habla y le dice, en tus antepasados hubo un hombre que tuvo relaciones sexuales con una burra. Hizo algo que la palabra de Dios llama ayuntamiento, que es un pecado terriblemente desagradable delante de Dios. En ese momento entró un demonio, un espíritu de perversión en la vida de su antepasado y fue saltando de generación en generación en generación. Se formó una iniquidad. Y por esta razón, cuando el Espíritu Santo le muestra esto, la misma solución: ve, ora, arrepiéntete, pide el perdón por él, rompe esto que han hecho tus antepasados, de siempre tener esa tendencia de las nalgas, y rompe eso y vas a ser libre. Ambos casos. En mi caso, le pudiera dar multitudes de ejemplos en los cuales el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, mira el problema de la sexualidad, tíos, papá, abuelo, mira cómo ha saltado de generación en generación el problema de la sexualidad, los ojos, la lascivia, cómo el Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos. ¿Qué debemos hacer? Llorar, confesar, reconocer el pecado delante de Dios. Termino la enseñanza aquí con Daniel porque no quiero que se me duerman. No quería hacer la enseñanza tan larga, pero prefiero cerrarla hoy. Daniel capítulo 9, versículo 3 en adelante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. ¿Qué está haciendo aquí Daniel? En ayuno, en oración, en ruego, en clamor, está confesando su pecado y las iniquidades de sus antepasados. Entonces se cuenta como lo que el Espíritu Santo nos habló directamente en los ejemplos que le acabo de dar, cómo está en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo confirma lo que está en la Biblia, pero el Espíritu Santo quiere llevarlo de la Biblia a la vida práctica, a la vida nuestra, para que lo hagamos, para que lo pongamos por obra. Amén. Espero que esta enseñanza no se le olvide. Espero que hoy usted comprenda que Dios está dispuesto a escucharle, que la mano de Dios, la diestra del Señor no está corta, le quiere rescatar, que Dios quiere libertarle a usted, quiere perdonar sus pecados, que Dios quiere oír la confesión suya directamente, como Dios quiere romper en su vida maldiciones generacionales, como Dios quiere en su vida romper iniquidades. El Espíritu Santo está dispuesto a venir a su cuarto de oración, a su sala, al lugar donde usted lo busca. Allí está el Espíritu Santo buscándole para hacerle a usted completamente libre. Así es que vamos a orar y vamos a dejar entonces todo esto en las manos del Señor y a rogar que Él rompa todo esto en nuestras vidas. Vamos a orar.
Vamos a orar. Padre, te damos honra y honor, Dios todopoderoso, Dios maravilloso y grande, Dios santo y bueno. Señor, tú que haces bien y misericordia a millares de los que temen tu nombre, Señor. Tu misericordia que es para siempre, Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios grande y fuerte, que nos diste a tu Hijo en la cruz para perdonar nuestros pecados, que le resucitaste entre los muertos y nos has dejado tu Espíritu Santo para pastorearnos, para enseñarnos, para llevarnos a la verdad, para hablarnos en el corazón tus mandamientos y tus leyes, para llevarnos, Señor, al perdón, porque tú prometiste nunca más acordarte de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ahí en Hebreos 8, Señor, lo dijiste, no te quieres acordar más de todo lo malo que hemos hecho. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos una intervención sobrenatural, Espíritu Santo, sobrenatural, trae revelación a nuestras vidas de las iniquidades que hoy tenemos, Señor. Trae revelación a nuestras vidas de esa iniquidad. No queremos, Señor, más ser presos, más ser, Señor, sometidos, esclavos del pecado que mora en nosotros. Todo lo contrario, queremos ser libres. Queremos vivir por el Espíritu y no por la carne. Queremos aprender a crucificar el mundo, como Pablo nos enseñó, Señor. Poco a poco, ir muriendo a cada cosa. Dejar que día tras día, Señor, tú nos vayas enseñando a qué quieres que renunciemos, qué nuevo de ti quieres para darnos, Dios. Permite, Señor, que tu pueblo hoy reciba mucho entendimiento con esta palabra que ha escuchado y que tu Espíritu le hable directa, personalmente a cada uno, Señor, de nosotros. Que nos hables, Señor, y que nos des el poder, Espíritu Santo, porque solo tú puedes poner el poder, el fuego, Señor, la dinamita, para quemar, para demoler, Señor, las iniquidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo demonio, Señor, todo espíritu maligno, lo enviamos al abismo, todo lo que ha venido en nuestras vidas, para llevarnos a la tentación, para hacernos caer en pecado, en maldad, le atamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda fuerza del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, así como lo dijo tu profeta Zacarías. El Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. No tienes parte y suerte con nosotros. Vete, demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy ordenamos libertad en las vidas, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, ven con fuego, ven con gloria, ven con poder, destruyendo, demoliendo iniquidades de orgullo, de altivez, Señor, en nuestras vidas, de prejuicio, Señor, de control, en el nombre de Jesús de Nazaret. Demuele las iniquidades, Señor, destrúyelas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos ser libres para conocerte, para amarte, para servirte. Quiero ser libre. Dígaselo al Señor, usted donde está, mi hermano, en la casa donde esté. Dígale al Señor, quiero ser libre. Yo no quiero ser más preso del pecado. Yo no quiero ser más esclavo del pecado ni del mundo. Quiero ser libre. Clámele a Jesús, quiero ser libre. Yo quiero ser libre, Señor. Yo no quiero nada del diablo en mi vida. Yo no quiero nada del mundo en mi vida. Quiero lo tuyo, anhelo lo tuyo, Señor. Ayúdame a morir, Señor, para que tú vivas en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Atamos toda la contaminación que salió, todo espíritu de retaliación y de venganza, de muerte, de enfermedad. Lo atamos, lo enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Los espíritus de ruina, de amargura, de acusación, de culpabilidad, los atamos y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos libertad, libertad en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendice, Señor, con tu presencia cada vida. Bendice, Señor, con tu poder. Traemos también delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, que te presentamos en esta semana con amor, con gratitud por todo lo que tú nos has dado. Bendice, Señor, al que da con alegría. Prospera, Señor. Dale a aquel que no tiene, Señor. Recompensa a aquel, Señor, que con mucha alegría, con mucho amor da. En el nombre de Jesucristo. Señor, te amamos mucho y bueno, quedamos en tu presencia, maravilloso Dios. Gracias por el tiempo, gracias por tu presencia, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes. El Señor les bendiga grandemente y bueno, a poner todas estas cosas por obra. No se despegue la presencia del Señor. Allá en casa, a donde salga, pero no se despegue la presencia del Señor. Dios le ama mucho. Señor le bendiga grandemente.